disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, quien se encuentra en estos momentos en el aeropuerto. Marisol, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre Bukele, el efecto Bukele, el modelo Bukele o como se llame, que ha tenido un efecto contagio que desde El Salvador se ha irradiado a toda la región, algo que es innegable, y ha impregnado también el debate político en el Perú. Algunos analistas han definido el fenómeno del buquelismo, por llamarlo de alguna forma, como un populismo punitivo. En Colombia, por ejemplo, la encuestadora Datexco preguntó a los colombianos si les gustaría un presidente como Bukele. El 55%, Marisol, el 55% respondió afirmativamente. Y hemos tenido aquí en el Perú las declaraciones del presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, que ha dicho: hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador, y se pregunta, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? ¿Qué respondes tú? Que es un buen laboralista, para empezar, y ser gentil. Y luego que es muy grave, Pedro, que el presidente del Poder Judicial no se dé cuenta de lo que representa el plan Bukele en temas de seguridad y el modelo Bukele en temas de gestión de gobierno. Está siendo bien gentil, ¿eh? Bien amable. Súper gentil, Sí, yo sé. para mí es una bestia, para mí es una bestia. Pero te revela, y eso no pasa normalmente en el Poder Judicial. Normalmente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están arrastrados por la coyuntura. Eso es lo normal. Pero el Poder Judicial siempre mantiene una distancia de la coyuntura porque la justicia tiene sus tiempos. En el Perú tiempos largos, demasiado largos, horribles, eternos, pero son tiempos que hay que ajustar y llegar a plazos razonables, pero que suponen la serenidad y la tranquilidad para privar a una persona de su libertad, de su patrimonio, de sus posibilidades de ser inhabilitado. Es decir, para ser justos, no hay que intentar quedar bien con nadie, hay que ser justos. Eso es muy difícil, pero creo que es lo que tiene que ser un presidente del Poder Judicial, y por eso su concepto es equivocado en un montón de cosas. Vamos a empezar por la diferencia entre un plan y vamos a ver qué cosa es buena o qué cosa es mala. Las estrategias de seguridad son estrategias, se diseñan integralmente esos tres aspectos: prevención, investigación, procesamiento y sanción. O sea, tú no puedes trabajar en seguridad solamente con sanción, porque te olvidas de la prevención. Entonces se sigue multiplicando el delito en el origen, y si no atacan las causas, la gente en un país como el nuestro, que tiene tanta tasa de impunidad, siempre cree que va a poder salir bien librado, pero toda la vida. Yo creo que la única cosa en la que ya hemos aprendido es que en el Callao te ponen las multas de tránsito. Y si tú te das cuenta, eso es un disuasivo. La gente no sabe el monto de la multa y aprende a manejar cuando cruza de San Miguel al Callao. O en línea amarilla, cuando dice bienvenido al Callao, todo el mundo dice, ajá, acá me van a poner la multa. No importa el monto, importa que te la ponen, no importa seas hijo de quién, o no importa cuántos amiguitos tengas en algún lado, la multa te la ponen. Y eso te disuade. En el Perú, las penas no son disuasivas porque la gente cree que se puede librar de eso. Siempre. Desde manejar borracho, hasta no pagar una pensión, hasta cualquier cosa. Siempre crees que te puedes librar. O sea, de hecho, los congresistas muchos sueldos, creo que con un techo deben haberse dado cuenta que no te libras. Te demoras, pero no te libras. Los malos militares que negociaron con la gasolina terminaron también presos. Te escucho un poquito más bajo, Marisol. Después de 15 años, ¿no?
después de 15 años, y eso es fatal, ¿no? Eso es fatal. Pero bueno, te decía, el modelo Bukele responde a una estrategia integral, el plan Bukele de seguridad, el eje es el control territorial, pero el plan Bukele responde a un modelo de gobierno, a una gestión de gobierno que tiene una lógica represiva y de control y acumulación de poder. Por eso es que Bukele se llama a sí mismo el dictador en su Twitter muerto de risa, Sí, porque claro. la señal que está mandando es lo que tú pienses no me importa, tus reglas no me importan, yo hago lo que me da la gana y bueno, pues rompo la ley porque la ley soy yo. Esa es la lógica del gobierno Bukele. Obviamente eso aterriza, por ejemplo, en las decisiones del legislativo de bajarse al 30% del Poder Judicial. 30% del Poder Judicial, nada más, 30%. De 60 para arriba, con lo cual nuestro presidente del Poder Judicial se habría quedado sin chamba también. Pero bueno, 30%. De ese 30%, ¿quiénes se han ido? Los mayores, que son los que han soportado todas las purgas que han habido en El Salvador a partir de ONUSAL. ONUSAL fue una misión de Naciones Unidas para intentar recomponer el sistema, igual que en Guatemala la CICIG, en El Salvador se hizo el mismo modelo para intentar arreglar el sistema de justicia. Tanto en El Salvador como en Guatemala hubo una injerencia de organismos internacionales para ayudar a mejorar el sistema. Nosotros no, nosotros estamos tratando de hacerlo a través de Serias Jus, del Acuerdo Nacional, de otros espacios que a mí me parece correcto además, de relación entre los poderes del Estado. Entonces, Bukele quiere controlar el poder del Ejecutivo de manera absoluta, sin ningún control. Segundo, quiere controlar el único sistema de control que podría quedar libre de esto, que es el sistema de justicia, a través de cesar al 30% y nombrarlos a dedo, con lo cual ya tienes el manejo también de la impunidad. Y adicionalmente usa la fuerza y la represión como un disuasivo. Hoy la uso contra él, mañana la uso contra ti. Entonces empieza con los maras, está bien, todo el mundo está feliz, pone una foto de todos los maras agachados con sus tatuajes, que como tú lo conoces tan bien como yo, podríamos sacar 30 de esas fotos en Lurigancho, en Castro Castro, en Sarita Colonia, pero usa el miedo de la gente por los problemas de seguridad que hay y no les hace analizar el costo que hay que pagar por esa aparente seguridad, pero además usa cifras falsas, que también es típico, ¿no? El manejo de las cifras pues Fujimori lo hemos visto toda la vida, pero Sí, claro. eso es histórico. Mira, existe esta fuente, es una encuesta elaborada por el PNUD a través de Infoseguro, con base en una encuesta de evaluación 2022, ¿ya? Y te dice que El Salvador, el porcentaje de la población que reporta haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses ha crecido del 2019 de 8.9 al 2022 de 11.3. ¿Alguien puede explicar cuál es el éxito del plan Bukele? Pues el éxito es una campaña de comunicación súper potente en la que asusta y entonces salta el discurso que la gente quiere escuchar. De yo soy malo, soy el malo más malo de todos los malos, contra ese que es un delincuente. Y eso no es lo que necesita un país que tiene tantas heridas como el nuestro en materia de violencia, de la violencia como recurso físico o psicológico, pero que además no da ningún resultado, pero todos los dictadores están presos y los que no lo estarán. Y hablo de Maduro, y hablo de Fujimori, y hablo de Nicaragua. De acuerdo contigo, pero según el Latinobarómetro, El Salvador tiene hoy por hoy a la población de la región más satisfecha con el funcionamiento de su democracia, entre comillas, 64%. Mientras que el Perú tiene un nivel de insatisfacción de 1%, que es de huevo. Ecuador, 87%, de un gran problema de inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Estamos volviendo menos demócratas en la región? Ah, sin duda, sin duda. O sea, la democracia, a ver, pero esto es un problema de hace muchos años. Primero las cifras. Obviamente hay un 65% feliz, yo pensé que era más, pensé que llegaba al 80%, pero sobre la base de mentiras. Sobre la base de mentiras. Las cifras no mienten, así como hay un 80% feliz, ha incrementado la violencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué ha crecido 80%? Porque la gente cree que está más segura de ello.
sea, por eso están felices. Que le ha soltado las imágenes, porque ha hecho un penal en 6 meses. Olvídate los temas de corrupción en la construcción de ese penal. Ya es otro día. claro. Otro día. Me otro imagino, día. además. Pero ya es otro día. Un penal que es como el nuestro de Cochabamba. El nuestro es mejor todavía. El nuestro sí tiene talleres de educación y salud. Pero la cifra está ahí. De 8,9. Ya está, son hechos. Obviamente, cuando no te ha tocado a ti ese nivel de sensación, la sensación de seguridad es la que él ha logrado y le tenía a la gente tranquilidad. ¿Cómo lo ha logrado? Con un discurso duro que la gente pedía hace años. O sea, usando también a Latinobarómetro, hay uno de la misma época que tiene el mismo monitoreo y seguimiento, pero de sensaciones, lo que siente y lo que cree la gente respecto de sentimiento antiélite y sentimiento básicamente antiélite, antidemocrático y nativismo. El nativismo lo vamos a dejar fuera, que es toda la xenofobia, la xenofobia que ha generado la alta migración en América Latina de venezolanos y en el mundo de sirios, en fin, Que es, o dicho sea de paso, lo que dijo cuando le preguntaron a Otárola, ¿no? Sobre el plan Bukele, dijo, lo que sí vamos a hacer es poner énfasis en nuestra política de control de inmigración, ¿no? O sea, una clara señal de xenofobia en el plan estratégico de seguridad de Otárola, Dina Boluarte y compañía. Pero es que no es verdad, Pedro, porque ¿cuál es el plan estratégico del Estado peruano en materia de seguridad nacional? De seguridad. Debería ser CONASEC, la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Cierto? Esa debería ser, es lo que la ley dice. Se supone, ¿te acuerdas que Humala decía, yo voy a presidir la Comisión Nacional de Seguridad? Creo que fue una vez. Bueno, en teoría el presidente debería, un presidente preocupado por la seguridad, o una presidente, debería de dirigir la Comisión Nacional de Seguridad. Bueno, no la dirigen, nunca se han reunido, y si se han reunido no existe un reporte en la página web oficial. Pero sí hay un nombramiento de diciembre del año pasado de un señor coronel de la Policía General que está trabajando. Si tú ves la página de CONASEC, hay 2 líneas de trabajo, con reuniones y con comunicados públicos. Una, todo el tema de serenazgo, que está tratando de alinearlo para poder hacer patrones integrados, capacitarlo y alinearlo. Y la otra línea de trabajo es la línea de la información desde el distrito, porque acuérdate que CONASEC tiene un nivel regional y tiene un nivel distrital. Y están tratando de levantar la información para entender la diferencia de cada distrito. No es lo mismo Chumbirí que Puti, que Sobra, que Callara, que San Juan de Brigacha, no es lo mismo. Y además tienen otro tipo de problemas. Están tratando de levantar la información. ¿Cómo es posible que Corona no haya hecho referencia a ese plan? Que no lo conoce. O sea, ni siquiera han convocado a su jefe de seguridad y le han dicho, oiga, señor, usted que es el secretario técnico que está sacando comunicados a nivel nacional, explíqueme qué estamos haciendo en materia de seguridad. Ha respondido la pregunta. Y ya, pues, ¿no? Y todos quédense con la idea de que sí, pues el plan Bukele. ¿Cuál plan Bukele? Ni siquiera es asimilable. Y el que podría ser asimilable, el costo que hay que pagar es nuestra democracia. Entonces, ya ha ido moderándose el discurso esta semana, la gente se va dando cuenta. Y claro, la gente se va sincerando, ¿no? El que quiere mano dura a costa de la ley ya lo ha dicho, obviamente. Ahora, el tema de la megacárcel que ha hecho Bukele, ¿no? Donde hay ya más de 71.000 capturados por el régimen, ¿no? Como le llaman los salvadoreños al gobierno de Bukele, el régimen. Se trata del país con más presos y con la cárcel más grande del mundo. Y aquí la pregunta que uno se hace es si se necesitan más cárceles o no. Claro. Hay de hecho una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del 19 que establece que en el Perú no se va a aceptar un preso más en las cárceles con hacinamiento al más del 150% a partir del 25. O sea, ya y en el Perú no se hacen cárceles desde el año 2010. Yo inauguré 2 cárceles, pero no las hicimos nosotros, las había hecho Pérez Guadalupe. Lo que nosotros hicimos fue destrabar los 80.000 problemas administrativos que habían alrededor, la de Moquegua y la de Cochabamba, pero ya estaban construidas. Y logramos destrabar la construcción del penal de Ica, pero bueno, luego se volvió a enredar porque en el país el sistema de construcción... Eso es urgente. Y no para hacer el penal
Y pues, Descentralización. penales como los que tenemos acá, bueno, Sí, por momentos se te va el volumen, Marisol. Sí, Sí, entran las noticias, perdón, Sí. Saúl, disculpa por estas inconvenientes, ya se fue. Te decía que nosotros tenemos penales interesantes, tenemos el penal modelo de Fátima, por ejemplo, para mujeres, tenemos Ancón 1 y Ancón 2, que a mí no me encantan, tenemos Castro, que es el modelo centralizado, es el modelo en el cual tú, se supone que la parte administrativa está en medio y tú tienes visión de panorámica de todos los pabellones, ahora se han construido pabellones detrás porque ya el hacinamiento es insoportable. Tenemos el modelo del Lurigancho, que tiene 10.000 privados de libertad, súper organizados en pabellones, que tienen no los espacios que necesitarían para trabajo, pero tienen un área industrial. O sea, hay pabellones importantes. El penal de Cusco, por ejemplo, tiene un área de trabajo muy importante, que es gran parte de la producción de recuerdos que uno puede comprar en Cusco, se hace en el penal. Y en fin, hay conocimiento, expertise, gente del INPE que sabe muchísimo de diseño, de seguridad. Lo que no hay es quien los escuche. Porque si tienes a un presidente del Consejo de Ministros que sale y repite sin respetar el modelo institucional del Estado peruano, si tienes al presidente del Poder Judicial que sale y habla de un tema que no conoce por lo demás, porque no es penalista, y te suelta una cosa, igual que el tema de flagrancia, sin mucho sustento, le quitas posibilidad a las cosas serias, ¿no? ¿Qué cosa es serio? El esfuerzo de CONASEC es serio. El esfuerzo del sistema de justicia es serio. Lo que pasa es que quieren respuestas para mañana. Y las respuestas para mañana son respuestas falsas. Vamos a ver a Bukele dentro de 5 años. Y conversamos otra vez, tú y yo. Y vas a ver que el señor o está preso o hay un nivel de denuncia mundial porque hay la arbitrariedad contra todos. Primero los pobres entre los pobres, después los segundos pobres, después la prensa que lo denuncia porque ya no se puede tapar el sol con un dedo. La prensa independiente, ¿no? Porque la otra se puede comprar. Después la prensa independiente, después la prensa independiente es perseguida y huye, y después comienzas a bloquear, tienes control de comunicaciones y se acabó, ¿no? Mira, y no es que el país chiquito como Cuba, China también tiene control de comunicaciones, haber tratado de usar un WhatsApp en China. No, sí, claro. Entonces la gente comienza a vivir como un animalito, ¿no? Nace, crece, se reproduce, se alimenta y muere. O sea, gracias. Muchas gracias. ¿No? O sea, yo creo que estamos llamados a hacer mucho más, ¿no? Mucho más. A colaborar con todo. El miércoles de la semana pasada, tú publicaste un artículo en el diario El Comercio, donde decías, me cuesta entender a las personas que quieren para nuestro país gobiernos similares al salvadoreño para enfrentar los problemas estructurales del Perú. Pero se ha extendido demasiado esta cosa que ha vendido el propio Bukele, ¿no? Él mismo se ha encargado, digamos, es más, por acá creo que ya están pensando en invitarlo a dar conferencias y cosas por el estilo. O sea, a ese nivel hemos llegado. Vergüenza. Pero es que, Pedro, quieren impresionar. O sea, date cuenta que lo que la gente quiere, no se dan cuenta que la crisis de la representación política es un tema de eficiencia, o se dan cuenta. Y la eficiencia no es la foto de mañana, porque la eficiencia tiene que sostenerse mínimamente. Entonces, si sale mañana, hay que explicarle a esta gente que si sales en un titular en el periódico mañana diciéndote qué bien, pasado mañana sales diciéndote qué mal. La única manera de que sostengas, no titulares, sino un respeto en tu vida pública, es haciendo tu trabajo. En la vida y en la política y en la prensa, la gente solo sabe quién es quién en el tiempo, con la consecuencia de sus actos. No, la foto de un minuto no sirve para nada. Entonces, están tan desesperados por, entre comillas, ser noticia, que lo que hacen es hacer el ridículo, ¿no? Porque el país espera de quienes lo dirigen un poco más de sensatez. Respuesta lo que pasa es que no hay norte en ningún lado, ¿no? A mí me hubiera encantado escuchar a Rivero Tarola decir, nosotros estamos trabajando un plan nacional de seguridad en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana. Acá les presento al señor que hemos nombrado en diciembre. Señor secretario técnico, explique usted qué es lo que se ha hecho. Y él dirá, no nos hemos reunido ni una sola vez ya, pero porque a nadie le importa, pero a mí sí. Como a mí me importa, y yo vengo de ser policía, y poner mi vida en riesgo todos los días, yo he pensado integrar el serenajo. Y para integrar el serenajo lo tengo que uniformizar, porque si no uno no sabe si el que viene sereno es choro.
Entonces vamos a ponerles un distintivo, ¿ya? Y como no pueden usar pistolita, porque en 6 meses tú no puedes usar una pistolita porque después te asustas y matas a alguien, porque Claro. necesitas un entrenamiento, entonces un policía entrenado, de verdad entrenado, que está dispuesto a morir por ti, se levanta temprano, sale, no sabe si regresa, va a acompañar al serenado. Ahora, hasta aquí llego, señor Poder Judicial, investigue pues usted, procese y sancione, no lo deje salir rapidito porque tiene carga procesal y no arme el expediente. Apúrese pues el mismo, ¿no? Pero claro, despacito más, pero Tarola lo que dijo fue, vamos a copiar. ¿Qué vas a copiar, oye? Primero revisa lo que tienes. Y te hablo de problemas estructurales y a mí eso me parece fundamental porque hay que saber qué cosa hay en la cárcel. ¿Quiénes están en la cárcel? Si tú entiendes la cárcel, entiendes la seguridad ciudadana. Si no, no. Es más fácil entender los problemas de seguridad ciudadana desde la cárcel, donde tienes a 90.000 personas presas, algunas inocentes seguramente, algunas procesadas, pero un porcentaje ya sentenciado, que te expliquen, que entiendas en su dinámica cotidiana, a buscar entre 33 millones de personas, muchas de ellas honestas, porque hay criminalidad. Se te ocurrió porque estudiaste en Harvard y ahí te Mm. dijeron era porque, no sé, pues, por cualquier cosa, bueno, pero la data 2016 que deberíamos de actualizar, 6 de cada 10 privados de libertad no acabaron el colegio. Entonces, un indicador de criminalidad es el no haber terminado el colegio. ¿Qué estamos haciendo para ver por qué hay deserción escolar? Porque si ya sabes que 6 de cada 10 presos no terminaron el colegio, hay algo, o porque no tienen chamba, o porque dejaron el colegio porque vivían en lugares violentos, y comienzas a trabajar para dentro de 20 años. Si ya sabes que 6 o 7, un poquito más de cada 10, vivieron en hogares con violencia familiar, ya sabes que eso es un indicador. Cruza pues los programas del Ministerio de la Mujer y Educación. Pero ahí estás Entonces, pidiendo visión de futuro, pero es que no hay otra estás forma. pidiendo estadistas en un Es que no hay... país donde tenemos a Alejandro Sotos, ¿no? Mochasueldos y esas cosas. Mira, sí, Una pero es que presidenta mata gente. pero no son la mayoría. O sea, la mayoría es gente buena, gente que se rompe el alma chambeando, son gente que no tiene ganas de buscarse un país. Y yo creo que la señorita está metiéndose en nuestra conversación. Sí, 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 sí. perdón. Este, yo Es la creo segunda que, entrevistada. sí. Yo creo que el problema de fondo es que la gente no se quiere comprometer, estamos hartos. Mm. Digo estamos, porque yo también así a veces me levanto. Sí, no, yo también, yo también. Estamos hartos y creemos que esto no va a cambiar. Y el problema del poder es que los espacios se ocupan por la gente correcta o por la gente incorrecta. Entonces hay que entrar al gobierno local, hay que entrar al gobierno distrital, municipal, regional, porque si no entramos, le dejamos el país a todos estos mochasueltos, violadores, corruptos. Ya lo de Soto es un asco, ya ni hablar de eso. Ya, señor, váyase a su casa, ¿no? Un amigo, una persona muy querida que trabaja con ellos, me dijo que él había tenido que ver con la designación de Soto. Y yo le dije, así que si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Ese fue su mensaje. Y yo le contesté con cariño, ¿no? Mira, uno se puede equivocar en elegir, porque efectivamente uno puede contar el cuento que quiera y si no eres muy escrupuloso en la revisión de los antecedentes, o el tipo es un artista escondiéndolos, o el Poder Judicial, como nos ha pasado a todos los que hemos hecho política en partidos políticos, te manda el documento diciendo que no tiene nada y ya en pleno proceso resultó que era un procedente, pero el Poder Judicial no había traído la sentencia de Piura, ¿no? Pero bueno, eso es un problema del sistema. Pero eso yo lo puedo entender, yo puedo entender que te equivoques en elegir como un partido político y puedo entender que te equivoques en elegir como ciudadano. Lo que no puedo entender es que una vez que esas cosas se hacen públicas, te calles. Eso es lo que no puedo entender. Porque en el Silencio. momento en La el que tú indolencia. conoces exactamente, ¿no? La comodidad, ¿no? Ya está el presidente, ya lo tengo acá, Claro. no sé si tenga los votos para un nuevo presidente, mejor pero hay una moral pública que no tiene que ver con superioridad moral, es la moral pública que siempre es mejor porque es colectiva. Tú y yo somos seres humanos con 80.000 defectos, seguramente yo más que tú, pero la No sé, verdad, ahí podemos hacer mejor esas cosas, hay que dejarlas para otro programa, pero la verdad es que si tú, yo y los que nos están escuchando hacemos una asamblea y en esa asamblea tomamos una decisión, esa moral pública es mucho más alta que la de los individuos.
Entonces eso es lo que hay que cuidar, que la gente no normalice un sinvergüenza sentado presidente del Congreso. Eso es lo que hay que cuidar. Ayer estuve en la fiesta de Tacna, en la procesión de la bandera, y fui a visitar la noche anterior la barbaridad que ha hecho Betsy Chávez de poner su nombre en la Plaza de la Mujer. Nadie se había atrevido. La Plaza de la Mujer es un homenaje a la mujer tacneña del cautiverio. Y todas queremos, todas las tacneñas por supuesto, queremos agarrar a combazos esa placa. Yo estoy mirando hacia cámaras, pero en fin, no voy a ejecutar mi plan. Pero ahí me contaban mis amigas que ya le habían hecho pintura, pero la habían limpiado. Entonces no puede ser que tú tengas una afrenta a la mujer tacneña puesta ahí y que el alcalde no haga nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que el Ministerio de Cultura no haga nada, no pasa nada, que no pasa nada. Pero sí te montas en el desfile, en la procesión, ahí sí. Pero ¿por qué no sientes un poquito lo que siente la gente, que sienten las personas? ¿No? Les importa un pepino, Marisol, les importa un pepino. Bueno, hay que hacer que se escuche, ¿no? Sin cruzar la línea de la violencia, porque en ese momento, cuando perdemos los argumentos, somos lo mismo, ¿no? Bukele. Te voy a hacer una pregunta sobre matemáticas, mi querida Marisol. Oye. A ver si entiendes esta ecuación. A ver. El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra Arce, ¿no? Que ay, no, dos Bukeles son muy acá, dice, acá no necesitamos un Bukele, necesitamos al menos dos. 2B más una M, o sea, un Milei, eso es igual a F, o sea, Fujimori. Le ha faltado ahí el multiplicado por 0. Y sí, yo creo que ahí sí funciona, ¿no? 2 Bukeles, un Milei, lo multiplicamos por 0 igual a Fujimori. ¿De qué le sirve a Fujimori? Ya hablando de las cosas positivas que se pudieron haber hecho. Yo camino mucho el Perú. Y en el pueblito más lejano, ahí en Supayacu, tenés que llegar a Amazonas, entrar a los Aguajún, medio desbarrancarte, caminar como 4 horas. Ahí en Supayacu, llegas y hay un cañito. Y lo puso Fujimori. Y yo eso, mira, después de tanto caminar el Perú, digo, ¿por qué, en qué momento eso que fue muy bueno, de llegar a los puntos a los que nadie llegó, vino acompañado de corrupción, de robarse la plata de los peruanos? Ya, tú me podrás decir, no, es que se la robaba para poner el cañito sin pasar por todo el proceso de contratación del Estado. A ver, eso no es verdad. ¿Y en qué momento fuiste capaz de no administrar ese poder y permitir violaciones a derechos humanos de esas personas a las que llegaste y conocías? Es verdad que Fujimori, y eso no lo sabe, porque se dejan llevar, sí, pues con imponer a gritos o cosas creen que se resuelve. La primera comisión, la comisión más justa que se hizo en el Perú, fue la comisión del padre Uber Lancier. Uber Lancier era un padre del Colegio Recoleta que hablaba japonés. El japonés tiene, sí, el francés era belga. El japonés tiene como clases sociales, ¿no? El que habla la clase alta y el que habla la clase baja. El japonés, Fujimori, no era el más refinado. El padre Lancier sí. Entonces Fujimori viajaba con Lancier a Japón. Y Lancier pudo romper. Sí, yo tampoco me he ido enterando porque he ido curioseando de por qué Fujimori fue el que financió la Comisión Lancier. Me dio mucha curiosidad trabajando en derechos humanos, ¿no? En derechos humanos, eso es el ícono. Y que lo haya financiado Fujimori para mí me hacía ruido, ¿no? Bueno, fue por eso. Uber Lancier pudo romper el círculo que le había hecho Montesinos a Fujimori y que Fujimori había aceptado complaciente, vamos a ser honestos. Entonces Uber le explicó que había muchos casos de gente sentenciada por terrorismo que no era terrorista. Y fue Fujimori el que financió el primer esfuerzo para identificar casos, para ver si eran muchos o si eran muchos, y eran muchísimos. Entonces Fujimori crea por ley la Comisión Lancier. Y la Comisión Lancier revisa todos los casos que habían sido denunciados abusivos, porque era la mujer, la amante, porque se quiso quedar con la casa, con la banca, con las tierras, porque le contestó feo, con venganza, con miedo, con las personas que fueran. Y esas personas pasaron por un proceso súper escrupuloso de inteligencia militar para ver si tenían o no defender. Por si eso fuera poco, la ley del PIR, del Programa Integral de Reparaciones, se fue vista y era que uno podía ser considerado si había sido sentenciado, estaba siendo procesado por un delito en el país.
Eso no se sabe. Eso no exime los Fujimoristas de sus responsabilidades penales. Una persona que participó. No se te está escuchando bien, Marisol, por la culpa de esa tía que está ahí hablando. ¡Qué vaina! Ahorita termina la señora. Sí, no, ahorita termina. Está dando los apellidos de todos los que Sobre están eso que tú decías, sobre el tema de los derechos humanos y las libertades, Cedric Racine, que es un politólogo y es además corresponsal del diario El País para México y Centroamérica, sobre el tema Bukele, decía que el éxito del llamado régimen de excepción, que es lo que la gente llama el plan Bukele, el modelo Bukele, que es un régimen de excepción, se construye, dice, se construye sobre las cenizas de derechos y libertades. Me parece una frase que define muy bien lo que está pasando en El Salvador. Y lo que está pasando lamentablemente en parte de nuestro país. Sí, también. O sea, yo terminaba la historia de Fujimori porque lo que ha pasado en el Perú es que este señor, imagínate cómo seremos de ineficientes, que han pasado todos los años que han pasado desde que Fujimori se fue, desde los 90, que lo han detenido, que está preso, que lo han sacado a la mala y que lo han vuelto a meter, porque así es, eso es lo que dice la ley. La única manera de que salga como todos los viejitos que podrían salir en esas circunstancias, todas las personas de tercera edad, han dicho viejitos con cariño en realidad, los mayores de 70, 80, de 70 no, de 80. Ya cada vez estoy más cerca, cada vez estoy más cerca, ya no me parece tan viejito. De 80 para arriba, o de 90 para arriba, si no pueden volver a cometer un delito porque no tienen las circunstancias, que vayan a cumplir su condena a su casa con un grillete, no con policías porque no hay, con un grillete, pero que no pretendan hacer los héroes, pues, un ratito, no, o sea, cumple tu condena y ya está, sea sin venganza. Pero la verdad es que han pasado tantos años, Pedro, y todavía hay gente que admira y cierra los ojos. O sea, eso es lo que yo no entiendo. No entiendo que el señor esté preso, que hayan sentencias, que hayan demostrado la corrupción, que hayan demostrado, sí, hubieron cosas muy buenas, o sea, creo que las conozco bastante más que cualquier futbolista promedio, sobre todo las que tienen que ver con derechos humanos. Pero eso no lo exime de sus responsabilidades. Eso no lo exime de haber ascendido a Tel Murtado, a Martín Rivas. Eso no lo exime de haberse cegado frente a esa evidencia de violaciones. 35 años después, a Jomar que Callaran encontrar justicia a medias, ¿no? Sí, a medias. Entonces, el Perú termina diciendo, bueno, es el costo. ¿Cómo va a ser el costo que te violen los derechos? Ese es el sustento del Estado de Derecho, sino mejor. Vamos a ponernos en claro, regresemos al estado caos, cada quien hace lo que le da la gana y los más fuertes sobreviven, pues. Pero no esta falsa sensación de seguridad jurídica que no es real. Mira, el Latinobarómetro 2021 ha dicho que el Estado peruano es un Estado fallido. Ya lo dijo en el 2021. Y un Estado fallido significa que las dos formas en que se concreta el poder, la lucha contra o sea, a ver, el imperio de la ley, la capacidad coercitiva de hacer cumplir la ley, la antítesis es la impunidad y la capacidad de recaudar y distribuir tributos. Esas son las dos formas en las que el poder se concreta en la acción, en la práctica. Obviamente, recaudas tributos para hacer gestión, ¿no es cierto? Si tienes estados en los que nadie respeta la ley, chapa tu chorro y déjalo paralítico, se convierte en el símbolo de una mujer que termina siendo representante del Estado peruano, llegas a Ayacucho y hay carteles en algunos sitios donde dicen, si entras acá y robas, te linchamos. Hay linchamientos todos los días y la gente lo ha normalizado. No hemos sentido los sonidos y el ruido que te hace la violación de derechos sistemática. Y tienes niveles de corrupción altísimos, 85% de informalidad, ilusión y evasión tributaria, o sea que en realidad somos un Estado fallido. Y la gente dice, ¿por qué no hay inversión? Y le echa la culpa a Castillo. Castillo fue impresentable, lo peor que le pudo haber pasado al Perú, pero fue el fin de una decadencia de nuestro sistema político, de una oferta como Soto, como todos los sinvergüenzas que hay en el Congreso, y de un silencio cómplice de los buenos que hay en el Congreso que se quedan callados, que le tendrán que explicar a sus hijos, porque nadie más lo va a escuchar, por qué se quedan callados. Entonces hay que cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pero comprometiéndonos, Pedro, igual que con el plan de este policía que está dirigiendo con la SEC, diseña, pues, hace estrategia, tienes que formar cuadros políticos, y en temas de seguridad tienes que prevenir, atacar los problemas origen,
estudios, violencia, y fortalecer el sistema de justicia para que los detenga, porque claro, hay que resolver el problema hoy, pon más cámaras, saca más policías a la calle, reemplaza el trabajo, pero no inventándote pues, no entrenando los 6 meses, anda, mira las bandas de policía que hay en cárcel. O sea, hay que cuidar a los buenos, pagándoles unos buenos sueldos, y a los malos hay que mandarlos a tienen que estar. Pero si haces esta policía que se inventó Dina Boluarte en su mensaje del 28 de julio, que la vas a entrenar en 6 meses para darle un arma, es una barbaridad. Sacar a los militares que están entrenados para matar, No, para matar. eso me parece alucinante, que la gente piensa que ya, entonces que salgan los militares a las calles. No se puede, es irresponsable. Salen a matar. Pero además tienen que salir a matar, porque si no, ¿cómo matas a un niño armado de 16 años que te está apuntando en el brain? Te mata a ti. O sea, tienen un entrenamiento militar para eso, para la guerra. Y, por supuesto, pueden apoyar, porque también tienen entrenamiento para soportar en desastres. Apoyan en desastres. Y en el Perú hay todos los días uno, ¿eh? Todos los días uno, lo que pasa es que en Lima no se entera. Y adicionalmente pueden cuidar lugares estratégicos, pueden hacer control de fronteras, pueden apoyar, por supuesto que sí, pero en las calles ese no es su papel. No. Ahora, temas administrativos que se puede dar soporte con profesores cesados, con policías cesados, pueden hacer el trabajo administrativo policial, eso sí, sin armas, y poner más policías en las calles, pero todo eso responde a un plan, no a alguien que amanece buquelizado y dice el plan Bukele porque ha visto que el plan Bukele tiene 85% de respaldo hoy. No, y el plan Bukele en los hechos es otorgarle al policía la condición de juez a la vez, ¿no? El policía es el que toma la decisión si eres bueno o malo y te arresta. Además, ahora han implementado un sistema de llamadas anónimas por el cual tú puedes agarrar, Marisol Pérez me cae mal, vive en tal sitio y sé que de buena fuente que es Mara Salvatrucha o del barrio 18 y... Atroz, ya me vieron el tatuaje. Atroz. Y van y te llevan, ¿no? Sí, claro. Es así. Pero ahora, ¿qué pasó? Ya pasó en el Perú, pero por eso conté el caso de la Comisión Lancier. Ya pasó. Claro, ya pasó. Y esa gente terminó siendo indultada cuando en realidad, porque no existía una figura que ahora sí existe en el sistema de justicia internacional, que se llama cosa juzgada fraudulenta. Todos esos indultados, el primer grupo que estuvo súper bien monitoreado, si hubiera ido al sistema interamericano hoy a una cosa juzgada fraudulenta, no habría sido indultado, habría sido declarado inocente, con una compensación por parte del Estado gigantesca. Porque claro, te comiste 4 o 5 años más todo el desprestigio, o 10, porque alguien te sindicó. Eso va a empezar en El Salvador, pero ¿dónde? ¿Contra quién? Contra los pobres, entre los pobres. ¿Dónde fueron las operaciones rastrillo, que rodeaban los cerros, iban de abajo para arriba, metiéndose a todas las casas? Si te tocaba un boy militar, te trataba con respeto y te decía, vengo a cuidarte. Si te tocaba uno malo, te violaba. No, hay que cuidar a las instituciones. En El Salvador está pasando lo mismo. O sea, pero, si vives en una zona pobre, que es denominada zona roja para los policías, ¿para qué vives ahí? Que eso lo he estado leyendo en varios informes de periodistas. ¿Para qué vives ahí? Múdate, pues. Múdate al barrio de los ricos. Si no tengo plata, ¿cómo voy a hacer? Pero además, Pedro, ¿qué es el Perú? La gente que vino desplazada de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, no le enseñó quechua a sus hijos. ¿Por qué no les preguntamos? Los que viven en el Agustino, que fue el primer lugar a donde vinieron los grupos desplazados, o los que viven en Los Ángeles A o Los Ángeles B en San Juan, o los que viven en Chorrillos que vinieron de Soras, o los que viven en Ate que vinieron de Ajuamarca. ¿Por qué no les preguntan? ¿Por qué no le enseñaron quechua a sus hijos? No le enseñaron quechua porque el quechua es cultural, siempre queda, y eso está estigmatizado. En un país racista, peor todavía. Si venías de Ayacucho, si venías a estudiar a la San Cristóbal de Huamanga, estaba fregado. No, estaba jodido. Entonces lo que hay que hacer es sentarnos un ratito a revisar nuestra historia. Nunca tuvimos salud mental. Este país está gobernado por nuestra generación, que es una generación dañada, Pedro. O sea, con todo cariño a ti, y me incluyo, pero somos una generación dañada. Nosotros, yo lo pongo siempre como ejemplo para que los jóvenes me entiendan, los jóvenes, los de verdad. No nosotros, que no somos como nosotros. Inmaduros. No, la inmadurez no sé. No califica. No, la inmadurez en realidad no calza. Pero mira, tú y yo bailábamos de toque a toque. A las 12 de la noche entrábamos a la fiesta, salíamos a las 6. Sonaba un ruido fuerte, una bomba, salíamos de nuestra casa y íbamos al ring.
si funcionaba y no se habían tirado la cosa del teléfono. Llamabas a tu casa, mamá, estoy bien, chao, cortabas, pues no había teléfono celular, y regresabas a bailar el meneíto o la Macarena. Estábamos totalmente conviviendo a muerte Mm, y nos acostumbramos. Nos acostumbramos, sí. Se normalizó. Entonces se Se normalizó, normalizó la violencia no en el había otra Perú de una forma manera de increíble. vivir, no había otra forma de vivir. Tú llegabas a la universidad, por lo menos en la mía, y podías encontrar una pinta en la pared. Y yo no estudié en San Marcos, estudié en San Martín. Después hubieron correctivos, y se hicieron sistemas de control de ingresos. Nosotros hacíamos política Estuve un universitaria. año en la UNSA en Arequipa y entraban los de Pucallacta con sus pasamontañas y el profesor decía, pase nomás, hable, Totalmente, con una totalmente absoluta normalidad. y no pasaba nada. Ya ni siquiera nos asustábamos. O sea, nosotros, yo tenía la típica cruz en la ventana, yo vivía muy Sí, cerca claro, claro, con las gutaperchas, esas, con la gutapercha, sí. La tenía ahí pegada y con mis amigas nos íbamos a bailar, regresábamos, pues alguna más alegre que la otra, decíamos, ya, 1, 2, 3, bomba, pi, nos tirábamos al suelo. O sea, ¿qué? Esa Claro, gente porque, gobernó porque el había, Perú. había hasta protocolos para, digamos, en el Claro, caso de viene un claro, apagón, tú ya sabías que inmediatamente podía venir un coche bomba, sí, claro, tenías que tirarte al piso, sí, abrir claro. la boca para que no No se te reventaran los oídos. O sea, Exacto. y eso que nosotros no lo conversamos por las razones que sea, es una sociedad enferma, pues. Mm, Sociedad, como sociedad, que ha normalizado una conducta violenta porque vivíamos en una sociedad violenta. Mira, lo más grave de los presos venezolanos, que son mucho menos que los peruanos, mucho menos. Hay 80.000 peruanos con 1.000 o 3.000 venezolanos. Pero el nivel de ferocidad es altísimo. ¿Por qué? Porque viene de una sociedad convulsionada. No es lo mismo un niñito que nace en Lice o Santa Beatriz que un niñito que nace en Barracones, o soy Mendocita, ¿no? Si el chibolo no aprende a ser plancha a los 3 años, se lo almuerzan. Pues. mm. O sea, es así de duro. El lenguaje de la cárcel es un lenguaje en el que tú hablas con muchachos que te dicen no tenía alternativa. O aprendí a defenderme, mi mamá no estaba, mi papá no estaba, o me tenía que defender de ellos, ya en los casos más dramáticos. Ujú. ¿Y dónde estaba el Estado? No, del Estado también me tenía que defender, porque también me violaban. O sea, si te tenía que defender de todos, ¿qué va a salir de ahí, Candy? Pues, o sea, pero no puedes. Ya, ok, ya ese lo perdimos, ya. Investígalo, procésalo, sanciónalo, trata de resocializarlo, enséñale una carrera, enséñale que sea útil, demuéstrale que tiene humanidad, trata de sanarlo. Algunos se sanarán, otros no. Igual va a salir, ¿eh? En 10 años, en 15, igual va a salir. Trata de que salga menos loco, pues, ¿no? Pero evita que el nieto de este, que vive en el mismo cuadro, repita el circuito, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que hay tanto que hacer, pero tanto que hacer, Mira, que es un distractor. quiero volver a data que he sacado de estos reportajes que ha hecho este Cédric Raciel de El País, que ha estado en la zona y ha recogido información que a mí me parece reveladora, ¿no? Hay algunos organismos que funcionan en El Salvador todavía, que no han sido reprimidos por el régimen. Uno que se llama Cristosal, ha recibido más de 3.500 denuncias de detenciones arbitrarias. Otra organización se llama Socorro Jurídico y ha documentado 180 muertes de personas detenidas. El 50% corresponde a muertes violentas por golpes o estrangulamiento. El 30% por falta de atención médica y el resto por causas desconocidas, porque a veces esa información ya simplemente no existe. Y se estima en 14.000 el número de personas presas que nunca han tenido relación con las pandillas, en parte o debido a este sistema de lo que te comentaba, de denuncias anónimas, ¿no? Anónimas. Uno llama al 123, ¿no? Y te caen encima. Qué paso tan chévere. Sí. Y sobre todo si vives en una zona considerada roja, que son las zonas más pobres, ¿no? Qué horror. Y así funciona el modelo Bukele. Pero es que eso es tan... Tú me preguntabas hace algún rato si la democracia en América Latina estaba quebrada. Nuestra democracia nunca no ha estado quebrada.
O sea, nosotros hemos tenido 40 años de democracias en las que se sucedían gobiernos dictatoriales con democracias. O sea, de hecho, mientras Naciones Unidas aspira a la paz y a enfrentar el genocidio, América en la OEA aspira a la paz y a la democracia. Solamente en América hay una carta democrática. ¿Por qué no somos democráticos? Pues en Europa eso está descartado. Las instituciones funcionan y pueden frenar a algún loco. En cambio, en América no, pues. Y ahora hemos saltado de democracias, de dictaduras con botas, a dictaduras en el marco de la ley, las dictaduras blandas, ¿no? Claro, cuando la gente de derecha rancia tiene que criticar a la gente de izquierda, habla de dictaduras blandas, pero cuando tiene que hablar de un dictador de derecha, ¿qué es lo que te da autoridad moral para hablar de dictaduras de izquierda? Entonces les tiembla un poquito la mandíbula, ¿no? Y ahí se hacen un poquito los locos. La dictadura es dictadura, no distingue entre derecha e izquierda. Y los derechos son derechos, no distinguen de derechas o izquierdas. O sea, para mí, Entonces hay que Bukele y defender Ortega son la misma vaina. la misma porquería. Lo grave es que Bukele va a tener éxito en lo económico. Y Ortega no. Porque el modelo es pésimo. El modelo es pésimo. Los regímenes socialistas son Son un desastre. Ya, pero desastre total. ese éxito en lo económico termina siendo más peligroso para un país porque la gente puede no percibirlo hasta que te matan al hijo, al hermano, al primo, ¿no? Y ya las denuncias a derechos humanos comienzan a llegar más seguido. Este que se llama Cristosal, Sí. te han puesto, fírmalo, en menos de 6 meses sal, pero sal de El Salvador. O sea, lo que va a hacer Bukele es comenzar a arrinconar a los organismos que están denunciando, ¿no? Y socorro jurídico va a comenzar a No, gritar y socorro va a también. comenzar a gritar socorro, sí, claro, o sea, pero Mira, sí, otro datito que recoge Dale. este politólogo y periodista Cédric Raciel, entrevista a un juez, ¿ya? Antonio Durán, que le explica al país que ahora, en El Salvador, el acusado es quien debe demostrar que es inocente, porque ya se ha eliminado la presunción de inocencia. de inocencia, una barbaridad. O sea, las garantías Cero, no hay. se fueron al diablo. Y mira, Pedro, que nosotros tenemos un sistema, y eso te lo digo, no te lo digo orgullosa, porque yo era la presidenta de la Comisión de Justicia y era la ministra de Justicia cuando se dieron las leyes más duras contra el crimen organizado. Mi defensa diré que lo hice respetando los marcos internacionales de derechos humanos, pero bajando el nivel de garantía de derechos al mínimo dentro de lo que se considera un marco de garantía, pero el mínimo. ¿Por qué? Porque teníamos que reconocer que como Estado habíamos perdido la guerra contra el crimen organizado. Porque es la verdad. O sea, hoy tienes tomado el Estado por un montón de grupos de interés representados por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la tala ilegal, por la trata de personas. Entonces todo eso empieza a tener hilos en el poder y títeres en el poder. Ya desde que pasó lo que pasó con Escobar en Colombia, ya los narcos no entran directamente a hacer política, no son tan brutos, contratan tontos a los que les pagan, ¿no? Entonces son los títeres los que entran a hacer política, salvo excepciones. Pero las lavanderías, la supervisión de las cooperativas, todos estos pequeños grupos de interés son los que manejan el país ahora en nuestra América Latina en general y en nuestro país, en Perú. ¿Cómo enfrentas eso? Solo con institucionalidad, Pedro. Solamente porque todo se compra y todo se vende en Madre de Dios, es la economía más sólida del Perú en términos individuales. Es la tasa más baja de desempleo, pero la tasa más baja de acceso a servicios, porque la economía no genera desarrollo. El que genera desarrollo es el Estado. Claro. No hay agua, no hay luz, no hay servicios, pero la gente tiene la camioneta 4x4. Otro problema grandote del Perú, ¿no? Pero es que esa es la ausencia del Estado. Pero esa es la gente que gobierna. Entonces, en la respuesta, que es lo que le reconocen a Bukele falsamente, porque ya hemos dado cifras, y además tú estás explicando el costo desde dentro, desde personas que están ahí, que saben lo que está pasando, la respuesta es eficiencia. Si quieren darle al país lo que el país quiere, eficiencia. Vamos a poner el cañito de agua en todos los lugares alejados del país que no tienen agua, por lo menos para que los niños no tengan anemia. Y eso se puede hacer, por supuesto, un decreto de urgencia para determinadas cosas que tienen que ver con necesidades básicas, agua, desagüe. Y cerrar esa brecha que es tenaz. Por supuesto que el Instituto Nacional de Infraestructura me parece bien, pero es la grandaza, hay una chiquita, y la que atiende las necesidades de la gente, la básica, la que le pone agua a Callara, que tiene el índice de anemia más alto después de Uchurajay.
¿Por qué no? Porque no está en la foto, ¿no? Porque no es rentable electoralmente, son 1.200 familias, ¿no? Les conviene trabajar en Guanta o en Manga, pero el Estado tiene que estar presente allá donde la gente lo necesita más. Y yo creo que estos problemas estructurales, y por eso vuelvo a lo primero, están reconocidos, Pedro. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya terminó, que ya venció, están trabajando el siguiente, identificó 13 grupos de especial protección en el que el Estado reconoce que por su inacción están en esa situación. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de tercera edad, cárceles, indígenas, trabajadores y trabajadoras del hogar, defensores de derechos humanos, colectivo LGTB, están, se sabe quiénes son, VIH, personas con VIH, tuberculosis, personas con discapacidad. O sea, se sabe quiénes son y dónde están. Y se sabe qué cosas hay que hacer, por lo que no se hace. Una última cuestión, Marisol, antes que pierda tu vuelo. No, está todo bien. Sobre el tema del tamaño de El Salvador, ¿no? Que dices, no, se puede replicar lo de El Salvador en el Perú. Lo explicó muy bien Marcos Cifuentes en La Encerrona y también Carlos Basombrío en El Comercio el último viernes. El Salvador tiene 21.040 kilómetros cuadrados, ¿no? Menos que Tacna y Moquegua juntas. El Perú tiene casi 1.300.000. O sea, lo que decía Marcos Cifuentes, el Perú es 61 veces más grande que El Salvador. Y en El Salvador es un tema de control territorial entre dos patillas. Acá, digamos, hay un tema, pues, digamos, de metan organizaciones criminales desperdigadas en 3 regiones que son totalmente distintas, ¿no? Se podría decir que incluso que son hasta como 3 países diferentes o más todavía, ¿no? Totalmente. Estuvo acá el alcalde de Santana y el alcalde empezó diciendo algo que es importante. No es asimilable la realidad de mi distrito con la realidad de Lima. O sea, entonces, ¿para qué vienes? Claro, Te agradezco que hayas venido solo porque te he escuchado decir eso, que es sensato. No se puede asimilar, pues los problemas de El Salvador son problemas de maras, son 2 grupos que se enfrentan, todos están en medio. Claro, Mara Salvatrucha versus Barrio 18. Ya, tú puedes controlar, hacer control territorial en Tacna y Moquegua. Quiero verte hacer control territorial. Ni siquiera podemos hacer control de fronteras, porque tenemos la frontera más porosa que existe en América Latina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera. Entonces, ¿de qué chiste es malo es este? Entonces, ahí viene la otra respuesta, ¿no? Te dicen, pero hay que ver lo que funciona. No se trata de copiar todo. ¿Por qué no le pregunto, bueno, ¿qué quieres copiar? Exacto. ¿Qué quieres copiar? ¿Qué quieres copiar? Vota, para ver si sabes, para empezar de lo que estás hablando. No, yo quiero copiar la cárcel, pero construye la paz hace 10 años. Ya respondió Tarola. Yo quiero copiar el control de migraciones, o sea, yo me voy a ir contra los venezolanos. Pero, ¿sabes qué, señor Tarola? Comience por expulsar a los que ya están expulsados. Mira, yo trabajo con venezolanos en cárcel y ya me las sé todas. Tú dime nomás cuál es el problema, yo te cuento porque ya me lo explicaron. No tienen carnet de extranjería, no los puedes atender en la cárcel, con lo cual si se mueren es responsabilidad del Estado peruano. No reciben visitas hace 2 años porque como el PPT no se puede validar si es falso o no, no lo podemos dejar entrar, no lo pueden dejar entrar a la cárcel, ya se está regularizando hasta noviembre para que reciban visitas, porque eso le recuerda a un preso su humanidad y además puede recibir lo que el Estado no da, CPD, pasa y papel higiénico. Pero además ellos mismos te dicen, 70% son procesados. Solamente ahora ya hay 40% de procesados peruanos, pero venezolanos son 70%. Lo que te dicen es, dame el carnet de extranjería, dame el documento para que sepa quién soy. O sea, tu proceso es tan malo que ni siquiera me identificas. Ni siquiera tomas mi huella digital. O sea, lo que deberías hacer al contrario es aprovechar los que están presos y darle papeles a los que están presos, darle los papeles a su familia para que sepas quiénes son y dónde están y te dejes de ser arbitrario y generalizar, ¿no? Pero además controla ingresos y genera un sistema por el cual tú sepas a dónde van, ¿no? El PPT, nadie se da cuenta que es inevitable, la gente va a huir por su vida. Y además nosotros somos un país migrante, el 10% de nuestra población está fuera del país. Y los delincuentes tienen nacionalidades distintas. Hay delincuentes rusos, turcos, italianos, peruanos, venezolanos. Una mafia de serbios, de narcos así. Entonces no tiene que ver con la nación. Entonces, pero hay unos presos venezolanos que ya salieron de libertad. Y ellos me dicen, doctora, hay una ley, ya tenemos la orden de extradición, pero seguimos dando vueltas en el Perú.
con una orden de expulsión, sino cumpliendo identidad. El carnet de extranjería no es para siempre, es temporal, es condición suspendida, solamente mientras estás en cárcel, para identificar. Una vez que terminas tu condena o que te ponen en libertad, quita el carnet de extranjería y pasas a ser el proceso. Entonces le dicen, ya estamos en puerta de expulsión y no nos sacan. Es para que te cuentas la ley de vamos a expulsar a todos, pero tú comienzas por poner un avión para lo que ya expulsaste y expulsarás. No, que no los reciben en Venezuela. Entonces, ¿por qué me cuentas el cuento de que nos vas a expulsar si no los reciben en Venezuela? Haz una gestión internacional, o sea, sé creativo, ¿no? Pero no me mientas diciéndome en el mensaje de la nación que vas a expulsar a todos los que sean detenidos sin documento. ¿Cómo lo vas a expulsar? Para empezar, no tienes un charter para expulsarlos que salgan todos los viernes. Para seguir, no te lo van a recibir. ¿De qué me estás hablando? O sea, vas a hacer la de Chile, lo vas a poner en la frontera. Correcto. Eso tampoco, ¿no? Eso tampoco. Entonces, para finalizar, en resumen, en una palabra, en una frase, el modelo Bukele es La dictadura. una dictadura, Sí, claro. una mierda. También, bien, una buena. Una... Gracias, mi querida Marisol, A ti. que tengas buen viaje Gracias y a hasta ti, una muchas siguiente gracias. conversación. Perdonen, por favor, la intervención de la señora que quería opinar. Sí, sí. Es parte de... Pasa a veces. Sí pasa cuando sucede. Muchas gracias. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!